todo en la vida se resuelve con ejemplos. Entonces, veamos. El siguiente, este también viene en tu libro, ¿va? Aquí vamos a explicarlo de manera paso por paso, de dos formas de hacerlo, ¿va? Vamos a ver la más obvia, la que es al principio bueno. Este ejemplo ya deberías poder saber hacerlo o intuitivamente, pero no es tan intuitivamente. ¿Por qué crees que sea intuitivo? Pues bueno, mientras estoy hablando quizás se te ocurra ver el libro o simplemente te reto a que no veas el libro. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, yo tengo una figura en la que tengo dos ángulos. En este caso pues los dibujé en verde. Uno de 130 y otro de 35, ¿no? Veamos. Luego a mí se me antoja decir que y es decir que este ángulo pequeñito de aquí y este 130, ¿cuánto deben sumar? De un ángulo llano, ¿no? Entonces digo, bueno, el ángulo CED, que sería CED, porque este en medio es el ángulo que quiero, ¿cuánto debe de ser? Pues bueno, esto de aquí, 130, se está restando. ¿Por qué? Pues bueno, el ángulo llano es 180 y yo le quiero quitar esos 130 para obtener este pedacito de aquí que es CED. ¿Cuánto sería 180 menos 130? Pues 50, ¿no? Este 50 que está aquí. Y oye, si yo ya tengo ese 50 de ahí, yo puedo saber cuánto mide este de aquí y qué me falta, ¿no? Pues bueno, yo sé que también un triángulo cuánto mide internamente. La suma de sus ángulos, pues suman 180 también, ¿no? Entonces significa que 35 más 50, pues es 85, ¿no? Entonces este ángulo en rojo que yo pongo aquí es lo que me falta para obtener 180. O sea, hace 95. Y sí, es cierto, 85 más 95 suman 180. ¿De acuerdo? Muy bien. Si te dijera entonces que hay otra manera de hacerlo, sí. ¿Cuál sería la otra forma? Pues bueno, observa esto de aquí. Podemos nosotros saberlo. ¿Por qué? Pues bueno, ¿cuánto? Una vez que ya tenemos aquí que es 95, ¿cuánto me falta para hacer 180? Porque esto de aquí es un ángulo llano también, ¿no? 95 más A debe ser 180. Entonces A debe ser 180, que es todo, menos esta parte roja, 95. Entonces A, encontramos la solución, es 85. Pero si tú ya te adelantaste, puedes checar que hay una mejor manera de hacerlo. Este es un hack que te doy, un truquito matemático de decir, bueno, si yo tengo un ángulo aquí afuera, A, y tengo los otros dos, 35 y 50, es lo mismo que sumarlos. ¿Te fijas que lo que obtuvimos en el primer método, A igual a 85, no es nada más y nada menos que la suma del 50 y 35? Pues sí, porque ahí te va. 35 y 50 es 85. Esta suma es igual a, ¿por qué? Pues bueno, yo sé que el triángulo de aquí, el triángulo CDE, este triángulo, está conformado por tres ángulos de colores, ¿no? El ángulo negro, el ángulo verde y el ángulo en rojo, ¿no? ¿Qué tienen entonces este ángulo negro, este verde y este rojo? Que al sumarse, ¿cuánto me debe dar? 180, ¿no? Entonces, te lo propongo así. Ángulo negro, ángulo verde y ángulo rojo deben sumar 180. ¿Va? Pero ángulo rojo más ángulo azul también suman 180 por ser llanos y suplementarios. Entonces, si en ambas cosas que son 180, un triángulo y una figura,
un ángulo llano, ambos tienen que sumar 180, ¿qué quiere decir? Ambos tienen a 95, ¿qué quiere decir? Que lo que resta debe ser en ambos casos lo mismo. ¿Qué quiere decir? 95 más algo es 180. 95 más algo que es azul es 180. Pero también 95 más otro algo también es 180. Pero ya sabemos cuánto vale ese otro algo, ¿no? Son los otros dos ángulos. Entonces estos dos ángulos sumados deben ser igual que esto de aquí. Entonces, pues 95 más A es 180, pero es lo mismo que 95 más estos dos. Entonces, pues A es 35 y 50, ¿poco no? ¿De acuerdo? Es un truquito para no tener que calcular 95 siempre. Pudieses haber dicho, este es 50 y este es 35 porque me lo dice el problema. 50 y 35 son 85, entonces A es 85 y se acabó. Es un hack que te doy, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces seguimos a lo siguiente.